Saludos, distinguidos seguidores de Ventana Cultural RD, teleaudiencia. Esta noche tenemos una grata conversación sobre el golpe de Estado del profesor Juan Bosch con el profesor Héctor Luis Martínez, quien tiene una amplísima hoja de vida. Es profesor de historia a nivel de grado y de maestría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo por 41 años. Pasado director de la Dirección General de Efeméride Patria, pasado director del Museo de Historia y Geografía, secretario general de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ciertamente al profesor Martínez no le gusta mucho que detallen su hoja de vida y me dice a mí fuera de cámara, no, yo estoy aquí en condición de amigo tuyo, de Gisela y de Alejandro, pero como este programa va dirigido a estudiantes y público en general, es bueno que sepan a qué y a quién y por qué estamos entrevistando al maestro. Yo siempre digo que para mí es un privilegio porque me corresponde siempre estar en el centro de personas que para mí son referentes. Para mí el maestro Héctor Luis Martínez es un referente en el campo de la historia. Es además miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia. O sea que creo que la persona más indicada para abordar el tema del golpe de Estado al profesor Juan Bosch es el profesor Héctor Luis Martínez. Bien, muchas gracias. Valoro mucho sus palabras de presentación acerca de lo que ha sido mi trayectoria en el ámbito del estudio de la historia dominicana y de la docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fundamentalmente, pero con alguna salpicadita académica también en otras academias del país. Estamos aquí con la mejor disposición de compartir con ustedes algunas ideas acerca de ese periodo tan importante en el proceso de transición de la dictadura a la construcción de la democracia en la República Dominicana, que son los primeros 5 años, por no decir todo el decenio de 1960. Pero bien, profesor Martínez, es evidente, don Juan salta a la palestra, en el caso dominicano, cuando regresa del exilio. Él mismo dice que, a propósito de La Mañosa, que ese libro, publicado en los años 30, en el 34, aunque es un libro que lo que hace es una crítica de la manigua, aquí no se conocía. Realmente las obras de don Juan no se conocían en el país, porque la buena parte de su obra él la hizo en el exilio, en Puerto Rico, en Cuba, en Venezuela. Y yo quisiera aprovechar su presencia en esta ventana cultural para preguntar, ¿qué se sabe del Juan Bosch del exilio? ¿Cómo se gesta ese gran escritor y ese gran pensador político que vamos a tener luego la oportunidad de incluso llevarlo a la presidencia de la República? Pienso que el punto de arranque de Bosch durante más de 20 años en el exilio está ligado a Eugenio María de Hostos. Su primer encuentro es en Puerto Rico, cuando, gracias a la imagen que ya tenía como un cuentista de alto relieve, asume la responsabilidad de compilar la obra de Hostos y luego se le asigna la responsabilidad del aspecto editorial de dichas obras que se realizó en La Habana, Cuba. Este punto, Puerto Rico, La Habana, es, digamos, el punto de arranque de Bosch como un intelectual importante de todo nuestro gran Caribe durante los años 40, 50, esos 2 decenios. En el caso cubano,
Vos tuvo la oportunidad, gracias al contacto con Enrique Cotubanamá Enríquez, dominicano que estaba establecido en Cuba, por su contacto ser parte del proceso de fundación del Partido Revolucionario Dominicano y su conexión con las altas esferas de la política cubana, a tal grado que llegó a estar de manera muy discreta, como era él, en el rol de asistente de un presidente, me refiero a Pío Socarrás. Y no solo eso, de jugar el papel estelar, de ser parte de todo un proceso de reforma constitucional en aquel país. De modo que su punto de apoyo esencial en el exilio es Cuba, y desde allí pues también tiene una presencia importante en Costa Rica, en Guatemala y en Venezuela. Ya en un momento de menos duración también se traslada a México por orden de un congreso que se da y que el Partido Revolucionario Dominicano entendía que para concertar ciertos apoyos del trabajo conspirador del exilio contra Trujillo, debía ir a México. Entonces, en esta estada de 2 decenios, Bosch se codea con la intelectualidad liberal más importante del continente, no solo del Gran Caribe. Y también esto se concentra en la producción de una parte importante de sus obras, como fue el caso de Póker de Espanto en el Caribe, de Causa de una tiranía sin ejemplos, de su presentación de la obra de Jiménez Grullón, que se llama La República Dominicana, análisis de su pasado y su presente. Eso fue ya en el 40, desde ahí él muestra su orientación y su inclinación, mejor dicho, por el estudio, por la investigación histórica. En ese ir y venir por la libertad, no solo de la República Dominicana, sino de los países que durante ese periodo eran también víctimas de dictadores, como el caso de Nicaragua con Somoza, de El Salvador con Salvador Martínez. Bosch pues hace equipo por la democracia de América con líderes del calibre de Rómulo Betancourt, de Germán Arciniegas, el colombiano, de Pepe Figueres de Costa Rica, y del binomio perfecto por la democracia en ese periodo guatemalteca, que tiene que ver con Jacobo Arbenz y García Arévalo. Ese, grosso modo, es el periplo intelectual con salpicones importantes de la política de Bosch durante esos 20 años. Bueno, el profesor Héctor Luis Martínez ha hecho un desglose, yo diría que magistral, de esa primera fase del intelectual, que dice que nace justamente cuando descubre las obras de Hostos en Puerto Rico. Entonces, pasado ese periodo de exilio, el profesor llega a la República Dominicana en el 20 de octubre de 1961. ¿Cuál es el trayecto entonces que va a suceder del 20 de octubre de 1961 hasta alcanzar la presidencia en diciembre de 1962? Mira, los especialistas en el estudio sociológico, histórico, político de la República Dominicana sitúan los primeros 10 años y muy particularmente 5 años a partir de la desaparición física de Trujillo como un periodo sobrepolitizado. Es decir, hace un tiempo escribí algo al respecto donde señalaba que esos primeros 5 años que se dan a partir del ajusticiamiento de Trujillo son como el cuento, cortos pero intensos, ¿no? Y tenemos que en el 61
se establece aquí un Consejo de Estado en dos capítulos. Un primero que intentaba recomponer las fuerzas trujillistas con Joaquín Balaguer a la cabeza, y un segundo que tuvo el control absoluto de la Unión Cívica Nacional, que es dirigido por Bonelli, ¿verdad? Durante ese Consejo de Estado, que se establece a mediados de enero del 62, no voy por asuntos de tiempo a detallar todas las iniciativas tomadas por ese Consejo de Estado, pero a partir de la pregunta me concentraré en lo político, el contenido político de la pregunta. El Consejo de Estado, que se establece a mediados de enero del 62 por Bonelli, quien había sido incluso rector de la Universidad de Santo Domingo, cuando así se llamaba la UAS en tiempos de Trujillo, tuvo entre sus grandes puntos la organización de elecciones. Y para eso facilitó una apertura política que facilitó el surgimiento de casi 20 organizaciones políticas en el país. Y un tema muy interesante que se da en este periodo es que el surgimiento de tantas organizaciones políticas en un país que había sido limitado en su desarrollo democrático durante 31 años, refleja el problema que se había dado en el exilio dominicano antitrujillista desde el 30 al 61, las contradicciones en ese exilio, porque esas organizaciones políticas están dirigidas, lideradas por figuras del exilio, cuando lo esperado hubiera sido una especie de unidad para poder combatir con mayores posibilidades de éxito en los intentos de recomposición del trujillismo, ¿verdad? Entonces, en esa apertura política, el PRD, que regresa, como señalas, su punto de avanzada en julio del 61, con tres pilares del PRDismo en el exilio, como Silfa, Ángel Miolán y Ramón Castillo, ¿verdad? Preparan todo el escenario para el regreso de Bosch a su amada patria en octubre del 61. Pero también surge, de parte de ese mismo exilio, la Alianza Social Dominicana, que dirigía Juan Isidro Jiménez Grullón. Surge el Partido Revolucionario Social Cristiano, que coincide sus siglas con las de luego el Partido Reformista liderado por Balaguer. Fue fundado por Alfonso Moreno Jiménez, que viene del exilio, ¿verdad? Y con sus ideas de ocupar la presidencia de la República. Hasta Buenaventura Sánchez intentó formar un partido, ¿verdad? De modo que ese pastel de la política dominicana permite la participación por una apertura forzada, porque no fue que el Consejo de Estado dijo voy a abrir para que las organizaciones políticas se conformen y actúen libremente, sino que el pueblo, el país lo demandó, las organizaciones sociales la demandaron. La UAS, que ya tiene la autonomía, desde la Federación de Estudiantes Dominicanos, también jugó su rol importantísimo. Y en ese sentido se organizó todo un ambiente electoral, ¿verdad? En el que el Partido Revolucionario Dominicano asumió la consigna de borrón y cuenta nueva, que luego fue asumida por otros procesos electorales, yo diría equivocadamente, penosamente, pero era la consigna más que un acercamiento con el trujillismo, una flexibilidad extrema con el trujillismo, lo que busca es estratégicamente ganar los votos del electorado, ¿no? Con la Unión Cívica Nacional
en ese proceso de campaña electoral asumió un rol distinto, un rol que implicaba resistencia a todo lo que significara la posibilidad de recomposición del trujillismo, ¿no? Las demás fuerzas políticas jugaron un papel minoritario, en esa campaña no fueron determinantes, y Bosch hizo gala de su manejo del arte de la comunicación en esa campaña, habló para los diferentes estratos sociales del país en el idioma que cada uno entendía, comenzando con el campesinado, que dejó una frase estampada por siempre en las campañas políticas dominicanas, cuando en un momento se ponía duda a lo que él prometía, y decía, y sabiamente en una locución expresó, que cuando digo que la burra es valla es porque tengo los pelos en las manos. Esa fue una expresión que caló en el electorado de entonces, ¿no? Y en virtud de esos apoyos, en diciembre del 62, Bosch gana de manera inequívoca las elecciones, las primeras elecciones de las escasas que hemos tenido, netamente limpia, transparente y democrática en la República Dominicana. Y qué pena que medio siglo después del ajusticiamiento de Trujillo haya que hablar de esa manera, pero las circunstancias mandan, se imponen. Bosch gana las elecciones, gana mayoritariamente el poder municipal y el legislativo y el ejecutivo, acompañado de segundo Tamayo González, un puertoplateño que era de los pocos íntimos con que contaba Bosch. Ese es el proceso de cómo se dan las elecciones y cómo el sistema político dominicano queda asombrado, de modo que un partido que no tenía ninguna raíz importante en el país, porque lo que tenía era 20 años funcionando en el exilio en medio de contradicciones, de dificultades, de diferencias entre ellos mismos, Bosch logra en una campaña cortita concertar el respaldo, el respaldo, y ganar las elecciones con casi el 60% del electorado. Usted ha mencionado, profesor, a Otubanamá Enrique, otro amigo de Bosch, lo mismo que Tamayo González, y en el exilio, pero también Juan Isidro Jiménez Grullón, junto a Tamayo y a propio Bosch, lo encontramos en el 39 unidos, fundando el Partido Revolucionario Dominicano. Pero luego usted nos ha dicho que en esas elecciones del 62, ya Juan Isidro Jiménez Grullón fue candidato a la presidencia, pero por la Alianza Social Demócrata. Le quiero hacer dos preguntas. Lo primero es, ¿cuál es la filiación ideológica o el conjunto de ideas que sirven como de aliento a esa organización, que es la organización que luego va a llevar a don Juan Bosch al poder? Y si se produjo algún cambio ideológico que de pronto uno de los cofundadores de esa organización forma tienda aparte. Bueno, la campaña de Bosch se concentró en una orientación netamente populista. Y Bosch sembró en el PRD esa orientación populista que luego cultivó con muchísimo éxito José Francisco Peña Gómez, ¿no? Yo pienso que la distancia política entre Jiménez Grullón, que forma un partido, y Bosch, que está en el PRD en ese contexto, se explica por las aspiraciones presidenciales de Juan Isidro Jiménez Grullón y su
autoconsideración, en el sentido de que tenía la dimensión, el perfil, las facultades para dirigir el país. Es decir, el PRD en el exilio estuvo lleno de líderes con luz propia. Con luz propia, porque no dejemos de lado a Ángel Miolán, que tenía una gran formación y que ya temprano, a mediados de los 40, llegó hasta hablar y a escribir, asumiendo el marxismo y planteándose una sociedad orientada a partir de Marx. Entonces, a pesar de que aquí alguna gente como que se pierde en lo claro con esas diferencias entre Bosch y Juan Isidro Jiménez Grullón y quieren llevar a un plano que no vale la pena ahora mencionar, en el fondo está en que los grandes líderes también, por ser humanos, tienen su ego y velan por sus espacios, ¿no? Y esas diferencias no se dan en el contexto de la campaña cortita electoral del 62, sino que eso viene desde el exilio. Le pongo, por ejemplo, la diferencia entre Bosch y Juan Isidro Jiménez Grullón en el 59 con respecto a si era o no factible organizar esas expediciones desde Cuba que vinieron contra Trujillo. Incluso desde Venezuela Juan Isidro ya ha fundado tienda aparte y se ha desligado del PRD. O sea que esas diferencias fueron netamente políticas, en las que ustedes sabrán, Bosch mostró un gran sentido de humildad, de flexibilidad, a tal grado que en el 39, cuando Enrique Cotubanamá Enríquez se acerca a Bosch para la fundación del PRD y le pregunta sobre quién debía presidirlo, Bosch le dice que Juan Isidro Jiménez Grullón y le explica las razones. Le dice, viene de una familia de políticos, de presidentes, de vicepresidentes, es de los pocos dominicanos que ha estudiado medicina en Francia. O sea, mira qué humildad tiene Bosch. Y Cotubanamá le dice, no queremos a Juan Isidro Jiménez Grullón, queremos que usted sea el presidente del PRD. Y así se dieron muchos elementos. El que se va por el componente psicologista de la historia, como Bosch en Trujillo, causa de una tiranía sin ejemplo, podía decir, bueno, es que si Juan Isidro Jiménez Grullón tenía ese perfil y Bosch llegó apenas a tercero de bachillerato, ese pudo ser también un punto de diferencia y de distancia entre Jiménez Grullón, poniéndola frente a Juan Bosch. Claro que Jiménez Grullón tenía una obra histórica y política. Ya había publicado Ideas y Doctrinas Políticas Contemporáneas, La República Dominicana, una ficción, La República Dominicana, análisis de su pasado y su presente. Y creo que la primera obra de tipo propiamente sociopolítico o sociohistórico es Trujillo, causa de una tiranía sin ejemplo, aunque la obra de Don Juan está matizada por la preocupación social desde sus primeras publicaciones. Y qué bueno que usted ha aclarado, porque es como usted dice, aquí mucha gente hace interpretaciones antojadizas de los procesos y sobre todo con la intención de dañar. Yo pienso que en esto influye mucho la poca formación histórica que tenemos los dominicanos, desde la escuela hasta la universidad. Pero también incide la capacidad de manipulación de los medios. Algunas cosas no son gratuitas. Y de los que crean opinión. Sí, porque la opinión, en realidad lo que aquí se llama opinión pública, tiene mucho de opinión privada, que luego se repite y se inserta en el imaginario popular. Así es. Profesor, en su intervención anterior,
usted explicaba que Juan Bosch ganó con una amplia mayoría, con cerca de un 60% de los votos, y que el PRD quedó prácticamente con un control absoluto de la Más del municipalidad. 80% Pero además con un control del Congreso, vamos a decir. Pero me parece que Total. también en esas elecciones se eligieron los representantes al Congreso, se eligieron en una doble condición, como con la condición de constituyente y con usted me corregirá, y con la condición de representante al Congreso, porque tengo entendido que de ese Congreso es que van a hacer la Constitución del 63. Sí, obvio. Es que no había tiempo para hacer dos llamados. Vos asume la presidencia de la República en febrero 63 y ya en abril ahí por la promulgación de una constitución, lo que quiere decir que se trabajó muy tempranamente, a partir de los resultados de las elecciones en diciembre del 62. Esas elecciones, los resultados de las elecciones de diciembre, retomando el tema del exilio, en cierto modo, si uno estudia las diferencias del exilio contra Trujillo, como que aclararon muchas cosas. Por ejemplo, Bosch, 60% del electorado. Su mayor contradictor en el exilio no llegó, creo, al 1% del electorado, 1.79 me parece. El que quedó en tercer lugar fue Alfonso Moreno Martínez, que estuvo muy alejado de esas disputas con el Partido Revolucionario Social Cristiano, que tiene, digamos, la distinción de haber llevado a una mujer como candidata a la vicepresidencia, que fue la doctora Padilla. Josefina Padilla. Sí, que fue vicerrectora docente. Que fue vicerrectora docente. Entonces, cuando tú ves los resultados de esas elecciones y estudias las contradicciones que se dieron en el exilio, como que entiendo que esas elecciones aclararon muchas cosas. Bueno, porque se entendía que la fuerza política que iba a resultar ganadora era la Unión Cívica Nacional de Viriato Fiallo. Obviamente fue una gran sorpresa para Estados Unidos, que no debemos olvidar que esas elecciones se organizan con todo el apoyo de Estados Unidos al Consejo de Estado y a la Unión Cívica, porque eran sus preferidos, ¿no? Eran sus preferidos, pero no hubo manera de impedir que ese proceso transparente de las elecciones del 62, Bosch, por la forma sabia con que se manejó, algunos consideran algunos errores políticos, pero siempre hay que usar estrategia para llegar al objetivo, ¿verdad? Como quisieron acusarlo por la consigna de borrón y cuenta nueva, mientras que la radicalidad de la Unión Cívica con los componentes del trujillismo lo llevó a un voto, a lograr 29% menos de lo que logró Juan Bosch. Bosch le ganó con 29 puntos porcentuales, 600,000 y tantos votos. Bueno, es que la política no es el terreno de la verdad y de la razón, sino de la conveniencia, hasta límites lamentables como los que vemos en el presente. La Constitución del 62, como le llaman aquí la Constitución de Bosch, está considerada una de las constituciones más avanzadas y más democráticas. Se menciona también la Constitución del 57, la de 1857, y se menciona también más recientemente la Constitución de 2010. ¿Cuáles son, digamos, que las estrategias discursivas? ¿Cuál es el conjunto de ideas que configura esa Constitución para que sea considerada avanzada para ese momento, profesor? Bueno, en la Constitución del 63, Bosch plasma buena parte de lo que fue su experiencia
en el exilio. Bosch participó activamente en el proceso de desmonte de la dictadura de Ubico en Guatemala y la instalación de los 10 años democráticos, dirigidos por Arévalo en primer momento y por Jacobo Arbenz en segundo momento. También estuvo de cerca con el proceso en Costa Rica que llevó a José Figueres a instalar el régimen democrático, pero no solo en esos dos países. En Venezuela, ya en el 45, se instala la Junta Revolucionaria Democrática dirigida por Rómulo Betancourt, y en el 48-49 se da otra apertura democrática con Rómulo Gallego, amigo de Bosch, donde Bosch decía que Gallego era más novelista que político, que por eso lo tumbaron. Entonces, esa experiencia de Bosch en Costa Rica, Venezuela, Guatemala, sirvió un mundo para concebir la Constitución del 63 y para concebir las medidas que él tomó durante los escasos 7 meses de gobierno. Incluso hay algunos términos que son casi igual. Por ejemplo, eso de hablar de las localidades de la libertad, no recuerdo con toda la propiedad, que él habló para la conformación de proyectos habitacionales para pobres, la Villa de la Libertad. Algo yo sé que incluía el nombre de la libertad. Eso lo había hecho Figueres en Venezuela, en Costa Rica. Entonces, esa experiencia acumulada es la que Bosch intenta de cristalizar en la República Dominicana a partir de febrero del 63. Y en esa constitución de corte liberal, radical, reformista, donde se intentaban aquellos países, y él aquí con nosotros, llevar a cabo sueños que estaban pendientes de los procesos de proclamación de la independencia en el siglo anterior en el continente. Entonces, si tenemos un país estrangulado, una noche larga y lamentable de 31 años, que fue la dictadura de Trujillo, las ideas para la apertura hacia un régimen liberal eran prácticamente inadmisibles para los sectores que dirigían el país. Por eso lo que se plasma en la Constitución que él intentó llevar a cabo, como el caso de la orientación laica de la educación, como el caso de la prohibición del latifundio, como el caso de la asignación de tierra y elementos técnicos, los aperos necesarios para cultivar la tierra en el campesinado, fueron elementos que chocaron, dejaron absortos, por decir algo, a la iglesia, a los militares, a la burguesía tradicional. Entonces, ¿cuál es la reacción de esos sectores? Conspirar. Bueno, profesor, eso me lleva a mí a pensar en mis lecciones de historia, tanto de la escuela básica, secundaria y universitaria, sobre el papel de la iglesia en el proceso que condujo luego al golpe de Estado del profesor Juan Bosch. Pero a mí me gustaría de alguna manera que usted pudiera conectar o explicar para nuestra audiencia. El discurso de Bosch de toma de posición es un discurso que llama mucho la atención, porque él dijo: mientras nosotros estemos en el gobierno, no perecerá la democracia, la libertad. Y luego, cuando le dan el golpe de Estado, hay una carta también muy significativa que Juan Bosch dirige al pueblo dominicano como depositario de la soberanía nacional. Entonces, ¿qué pasa en ese lapso de tiempo entre la toma de posición el 27 de febrero del 62, 63. Del 63 y el 25 de septiembre de ese mismo año? Bueno, 5 meses hiperactivos en la política dominicana. Como decía al principio, no creo que en la historia dominicana, salvo
salvo aquellos procesos de ruptura como la Guerra de la Restauración, la proclamación de la independencia nacional, no creo que salvo esos hitos en la historia dominicana se registre un decenio tan activo desde el punto de vista político como fue el decenio 60-70. Y de esos 10 años hay que hacer distinción en mayúscula de los primeros 5. Y los 5 meses que van, que usted menciona. Los 7 meses. No, los 7 meses que van de febrero a septiembre que engloba la pregunta. Mira, al llegar a la presidencia de la República, el primer paso es que Bosch actúa de espalda a los Estados Unidos, ¿no? Lo que se acostumbra penosamente, y todavía hoy, es que cada presidente electo va a buscar el San Benito de Estados Unidos. La mayoría, ese es el primer viaje. Llévame el smoking especial a la lavandería mejor de la capital que voy para Washington, ¿no? Balaguer no. Juan Bosch no. Juan Bosch actuó de espalda a los Estados Unidos, viajó a Europa, concertó préstamos, unos 185 millones de un capital que no es el norteamericano. Bosch puso en vigor un programa de gobierno sin el apoyo, sin la aprobación, sin el conocimiento de los Estados Unidos. Concibió un conjunto de obras públicas que incluso tan importantes que en ese momento no eran por el origen del capital de simpatía para Estados Unidos, pero después casi toda la construyó Balaguer, 68, 72, 66, 78, comenzando por la presa de Taveras, ¿no? Entonces, eso de actuar de espalda a los Estados Unidos fue el primer punto de atención. No olvidemos que estamos en el momento alto, en el pico de la Guerra Fría, ¿verdad? Recién terminábamos de ver el fracaso de Kennedy con el asunto de Playa Girón a Cuba, la invasión a Cuba. Cuba se declara socialista y se afilia por la Unión Soviética en ese momento, ya no existe. Entonces, el expediente de la Guerra Fría y la orientación cubana lleva a la política exterior concebida por Estados Unidos para la región a evitar a todo precio otra Cuba. Entonces vos das estas señales de comenzar a sus espaldas. Eso alertó, eso preocupó a Estados Unidos. Y es el primer punto para la conspiración. En términos locales, no cayó nada bien para la burguesía tradicional el tope que le puso Bosch al precio del azúcar, ¿verdad? Recuerden que durante el Consejo de Estado fue todo lo contrario. El Consejo de Estado aprobó que las primeras 100,000 toneladas de azúcar producidas en el país estarían libres de impuestos. Oye, eso fue un regalo a los Vicini y a una compañía puertorriqueña norteamericana que había acá, la Romana. Bueno, pues contrariamente, vos dijo no. El precio del azúcar de 5 puntos tanto en adelante, lo que sea más de ahí es impuesto. ¿Cómo iba a caer eso, no? En los productores de azúcar. Pero también Bosch, entre sus medidas, está el asunto de la libertad en la orientación de la educación y no esa orientación con tanta incidencia de la Iglesia Católica. Eso fue un punto. Y en el ámbito militar, Bosch quiso acercarse a una generación
de oficiales formados a mediados de los 50 que tenían otra visión. Y esa generación era liderada por el coronel Tomás Fernández Domínguez, ¿verdad? Entonces, esos puntos a los que se mezclan el componente social, porque con la política de austeridad, la reducción de los sueldos, la congelación de los sueldos, no aumento, a pesar de que Bosch logró una balanza comercial positiva, porque con el FMI logró saldar una deuda que había y eso favoreció mucho a la economía. También hubo ese malestar entre los empleados públicos, que era usado por remanentes trujillistas, ¿verdad? Y en ese escenario es que comienza propiamente, porque la conspiración comenzó desde las elecciones, desde la campaña electoral del 62, segunda parte del año. Comenzaron las conspiraciones. Y las acusaciones falsas como la de Marcial Silva. A eso voy, sí. Comenzaron las conspiraciones en el ámbito militar, liderada por Elías Wessing y Wessing, ¿verdad? La Unión Cívica Nacional también quiso impedir el triunfo de Bosch. Y esos intentos comienzan a cobrar mayor fuerza a partir de julio del 63. La decisión del golpe ya está tomada con la anuencia de los Estados Unidos en julio del 63. Y comienza a articularse primero con la participación de Wessing, que logra la integración de Inver Barrera, el héroe nacional más extraño que tiene todo el mundo. Sí. Que luego presidió el gobierno de reconstrucción nacional en 65. Sí. Entonces, los primeros en comenzar a articularse fueron los militares, con Wessing a la cabeza. Se incorpora Inver Barrera, que tenía una gran incidencia en la policía, y luego el ejército. Ese es el primer paso. El segundo paso es el de la iglesia, que convoca la famosa marcha de la afirmación cristiana, ¿verdad? Con Silva a la cabeza, que muchos dicen al sacerdote, ese señor tenía más botas de militar que de la iglesia, ¿no? Y la iglesia reacciona por el asunto del aspecto laico y organiza con un matiz netamente político esa campaña de reafirmación cristiana. Y en tercer caso está ya el acudir al recurso de la presión social con las huelgas, las limitaciones por parte de los empresarios, de modo que ya al llegar a septiembre tenemos todo un ambiente favorable para los conspiradores. Esa conjunción de la burguesía tradicional con los militares de orientación trujillista y antiliberal del país, son los que logran capitalizar un descontento provocado, azuzado, y el 25 de septiembre, a pesar de que escasas horas antes Fernández Domínguez había advertido a Bosch su decisión de impedir la acción golpista, Bosch señaló que no quería que se derramara una gota de sangre y prefirió. La idea era renunciar públicamente, pero los golpistas, teniendo en cuenta el efecto, el peso de esa decisión, lo que hicieron fue impedírselo y apresarlo y limitarle la comunicación abierta al público. Así se da en septiembre 25 el golpe que en una campaña publicitaria de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias en el 97-98, Manuel Jiménez, con sus dotes de artista y de publicista, muy atinadamente llamó
el golpe que cambió la historia. Qué interesante. Bueno, hemos visto, digamos que los hechos del gobierno, pero me gustaría que en el próximo segmento el profesor Héctor Martínez, que es con quien tenemos el honor de conversar en esta ventana, nos dijera desde el punto de vista político, usted el pensador, usted el historiador, ¿cómo usted cree que fue el gobierno de Juan Bosch? Retornamos, profesor. Todo el escenario Bien. es suyo para que responda a la pregunta del profesor Alejandro Albelo. Muchas gracias. El golpe de Estado del 25 de septiembre desencadenó una serie de acontecimientos trágicos para la República Dominicana. El primer hito a señalar fue la instalación de un gobierno de facto, conocido como el triunvirato. Ese gobierno del triunvirato se manejó muy divorciado de la transparencia. Fue un gobierno de fuerza, donde las libertades públicas estaban limitadas. Un gobierno que no dio pie con bola, como decimos los dominicanos. Puso en evidencia que se trataba de líderes políticos sin conocimiento de las cosas de Estado y que solo les interesaba tomar medidas para intereses de grupo, como fue el caso de que, siendo el presidente un importador de vehículos, Rey Cabral, Donald Rey Cabral, pues aprobaron medidas que facilitaban a los empresarios importadores de vehículos. Su desempeño inadecuado desembocó en un contragolpe el 24 de abril de 1965. Y ese contragolpe desembocó en una guerra de abril que se inicia entre dominicanos y que se convierte en una guerra patria con la intervención de los marines norteamericanos a partir del 28 de abril. Los detalles de la guerra de abril son harto conocidos, a pesar de que por su importancia ameritan quizás hasta un programa en particular. Y prefiero entonces pasar a la segunda parte de la pregunta, de cómo afectó en Bosch el golpe de Estado del 25 de septiembre. Puedo decirles que afectó profundamente. Bosch se somete a un proceso de reflexión ante este hecho inconstitucional. Y en ese proceso de reflexión, estando en Puerto Rico, comienza a estudiar la historia de los Estados Unidos, por donde comienza, y comienza a repasar literatura relacionada con el materialismo histórico. El golpe, en su impresión, provocó un giro en Juan Bosch en cuanto a su método de trabajo, en cuanto a su visión de los procesos sociales, de la dinámica social. Y eso es importantísimo. Asumida esa orientación que Bosch después aclaró, he asumido el materialismo histórico, el marxismo como método de trabajo. No quiere decir que sea marxista-leninista, que es un escenario distinto. En esta fase, Bosch se convierte en el cultor de la investigación histórica que mejor cultiva los procesos de lo que muchos especialistas llaman la historia inmediata,
la historia del presente, ¿no? Ya decenios anteriores, entre los cultores de la historiografía francesa, se hablaba de que el término de historia contemporánea era inadecuado. ¿Y cómo yo hablo de historia contemporánea cuando la Revolución Francesa tiene 2 siglos? Y para eso comenzaron a hablar de l'histoire petite, de la historia pequeña, la historia que acontece en el día a día, la historia del presente. Y en esa historia del presente tenemos como ejemplos importantes a Germán Arciniega en el 51 con un libro sobre el Caribe, a Rómulo Betancourt con varias obras, pero con esta transformación de Bosch, que ya tenía algunos pininos también, como ya he mencionado, en el 55, Póker de Espanto en el Caribe, que es un ejemplo de historia del presente, y Trujillo, Causa de una tiranía sin ejemplo. Pero a partir del 63, Bosch se coloca sobre la producción de todos los políticos e historiadores del continente concentrados en estudiar la historia reciente, que también los puertorriqueños llaman historias vivas. ¿Cuáles son esas obras? Bueno, a partir del golpe de Estado se va a Puerto Rico y en Puerto Rico escribe en el 64 Bolívar y la Guerra Social y escribe causas de la crisis de la democracia en Latina, en República Dominicana. Escribe esa obra, esas 2 obras, y sigue concentrado en el estudio de la historia de los Estados Unidos y se va a España y entre Benidorm y París, escribe, no con un esquema de libro, la dictadura con respaldo popular, que no la concibe como un esquema de libro, sino como un documento de trabajo a fines de ser conocido en la alta dirección del PRD para ser asumido, si lo aprobaban, como línea de trabajo. Pero también escribe el pentagonismo, fase superior del imperialismo, ¿no? Y en esos 2 en el 67. También termina la obra Composición Social Dominicana y en el 70 ya tiene listo de Cristóbal Colón a Fidel Castro. Aunque este ya es un libro general, pero lo hace en interés de explicarse qué pasaba en el continente a partir de 1960 o a partir de la Revolución Cubana, por ese subtítulo de Cristóbal Colón a Fidel Castro, que no se lo puso él. El título anhelado, el que deseaba, era El Caribe, Frontera Imperial, porque su objeto de estudio era el Caribe. Pero Alfaguara, en un toque de marketing, como se dice ahora, como la Revolución Cubana era la efervescencia de la comunicación mundial, le pone ese título, ¿no? Entonces, en esas obras, en esas 4 o 5 obras, en un periodo tan pequeño, 64, 70, trabajando en condiciones tan adversas, porque Bosch no tuvo acceso a grandes archivos, pedía una que otra vez a algún colaborador, a algún amigo, algunas obras, ¿no? Pero esa debilidad en cuanto a la disponibilidad de los fondos bibliográficos y documentales necesarios como fuentes fue suplida por su formación, por su gran erudición y por su gran capacidad de manejar lo que ahora los grandes pedagogos llaman la transdisciplinariedad, ¿no? Entonces, Bosch se convierte en esta
nueva historiografía que surge a partir del asesinato de Trujillo y que tiene a la UAS como el principal foco de desarrollo académico con la fundación de la Escuela de Historia y Antropología, pero ya ese es otro tema. En esa nueva historiografía, Bosch ocupa un lugar cimero, trascendente, porque en cada una de las obras que yo he citado, ahí hay rupturas, es decir, Bosch no se dedica a repetir lo que otros colegas han dicho, sino a plantear tesis, a plantear situaciones diferentes en cada una de ellas. Y por eso sus obras fueron un fenómeno editorial. Ese de Crisis de la Democracia de América Latina en la República Dominicana, que fue publicado en México por Panorama, en su primera tirada fueron 13,000 ejemplares, que para la época eso era casi una osadía. Pero lo mismo ocurrió con Pentagonismo, fase superior del imperialismo, que fue asumido en academias importantes de Europa como libro de texto y de consulta. Entonces, en ese tiempo, nosotros, América Latina, no contó con un investigador de la historia con la proyección, con el llamado a atención por parte del lector en la dimensión que con esas obras logró Bosch. Eso quiere decir que está pendiente, y ojalá que se llene pronto, el situar a Bosch entre los historiadores que ocupan un espacio relevante en la historiografía que surge como reemplazo a la tradicional trujillista en la República Dominicana. De modo que ahí está la invitación para nuestros colegas, para que se vea cómo hay aportaciones trascendentes en esas obras. Y como dicen los especialistas en museo, tenemos que ponerla en valor. Bueno, profesor, lamentablemente dicen que en televisión el tiempo es un dictador. Tenemos que dejar abierta la invitación para continuar tratando sobre estos temas, y nosotros quisiéramos, como parte final del programa, que usted nos hiciera una síntesis de la dimensión de la figura de Juan Bosch. Decía Simón Bolívar, decía José Martí, que para hablar de Simón Bolívar había que subirse a la cumbre más alta de los Andes. A nosotros nos gustaría saber qué habría que hacer para hablar de Juan Bosch. Usted me hace una pregunta muy fácil. Para hablar de Bosch, solo tendríamos que hacer una paráfrasis de eso que usted señala de Martí y colocar a nuestro Bosch en el punto más alto del Pico Duarte, como se llama. Wow. Nosotros necesitamos ir a Bosch. Bosch es un referente ético, moral. Los ejemplos que hay en el desempeño de Bosch en el exilio, de honestidad, de obsesión por la libertad, de respeto a la condición humana, son extraordinarios, ¿no? Entonces, eso nosotros debemos estudiarlo, debemos exponerlo ante las nuevas generaciones para que entiendan que fuera del calor político, la figura de Bosch tiene que emerger como un referente para que en este país las malas prácticas en la administración pública sean erradicadas y que se reconozcan las conductas que implican valores.
Es el tiempo de volver a vos, con conciencia y con dedicación. Muchísimas gracias, profesor Héctor Martínez. De esta manera, llegamos al final de esta nueva entrega de Ventana Cultural RD.